En las últimas horas, las miradas estuvieron puestas en las elecciones de Ecuador, y no son pocos los que miran con preocupación la eventual llegada al poder del candidato izquierdista Andrés Arauz. Y no es para menos, ha salido a la luz información clave sobre el plan de Cuba para extender el comunismo en Latinoamérica, y en esta estrategia Ecuador jugaría un rol clave. Te invitamos a quedarte a ver este informe que contiene datos impactantes sobre las redes que comanda La Habana y que involucran tanto a las narcoguerrillas como a líderes izquierdistas en Latinoamérica. Pero antes de continuar, te queremos compartir que frente a los desafíos que implica ser un medio de noticias independiente, hemos abierto una cuenta en Patreon para que los que lo deseen puedan apoyar este esfuerzo de hacer noticias sin censura. Es muy fácil y con una pequeña ayuda que puede ser de 3 o 5 dólares mensuales a través de la plataforma Patreon, puedes aportar tu granito de arena para que esta rueda siga girando y llegue cada vez a más personas. De más está decir que se hacen simples pasos, es totalmente seguro y te puedes desuscribir cuando lo desees. Te dejamos los datos en la descripción. Muchas gracias de corazón. Ahora bien, volvamos a nuestro tema del día. Para nadie es un secreto que Cuba busca activamente expandir su proyecto político en la región desde hace décadas. Venezuela, aliada estratégica fundamental para llegar al continente, ha servido como base militar donde confluyen poderes como Irán, China y las guerrillas colombianas como las FARC y el ELN. Sin embargo, el objetivo del comunismo cubano ahora es llegar al poder no por las armas, sino por los medios democráticos. Lo que te vamos a contar tiene su raíz en la información encontrada en archivos de alias Uriel. No sé si lo recuerdas a Uriel. Uriel era el alias del máximo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que fue abatido el 25 de octubre de 2020 y cuyo historial criminal pasó por secuestros, torturas y ataques terroristas. Durante años, mucho se ha hablado de los planes que tiene esta organización terrorista, el ELN, para llevar la región hacia el comunismo, pero hasta ahora no había datos precisos más que algún rumor, declaración aislada o a lo sumo un dato filtrado. Sin embargo, luego de abatir a Uriel, la inteligencia colombiana desencriptó un arsenal de archivos informáticos, donde se almacenaban 3,2 teras de información. En estos 2 millones de archivos incautados están expuestos los planes criminales del ELN. La encargada de divulgar parte de esta información confidencial hace tan solo unos días fue la revista colombiana Semana. Pero como si esta explosión de información fuera poco, ahora se suman detalles revelados por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien en una entrevista reciente advierte del plan de Cuba para jugar a 2 puntas. Es decir, por un lado usar el terrorismo guerrillero para recaudar fondos mediante el narcotráfico y los secuestros, y a su vez destinar esas sumas millonarias para financiar políticos izquierdistas para que ganen las elecciones. Sí, la estrategia de Cuba en la región ha cambiado, pero el fin es el mismo: imponer el comunismo. Empecemos por lo primero. ¿Qué dicen los archivos del líder abatido del ELN que fueron desencriptados por la inteligencia colombiana? Estas incautaciones revelan los planes, formas de financiación y expansión del ELN no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y acá viene lo interesante, el rol de Ecuador y sus líderes izquierdistas para llevar el comunismo a Colombia. Según los audios y documentos, el ELN estaría apoyando abiertamente al candidato presidencial Andrés Arauz Galarza, aliado del exmandatario ecuatoriano socialista Rafael Correa. En los reportes se evidencia un préstamo de $80.000 que la guerrilla le hizo a una de las campañas del candidato izquierdista Arauz Galarza. Según las propias declaraciones de Uriel, la alianza entre el ELN y el correísmo, es decir, el movimiento político de Correa, se afianzaron durante la participación del grupo terrorista en una mesa de negociación que se abrió en 2017 en Quito, para alcanzar los cuestionados acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno de Colombia. En los archivos incautados, Uriel le dice a sus compañeros que en esas negociaciones de 2017 esperaban fortalecer su estrategia con, cito textual, "nuestro amigo del cinturón". ¿Quién es el amigo del cinturón del ELN? De acuerdo a la inteligencia de Colombia, se trata nada más ni nada menos que del expresidente socialista Rafael Correa. Obviamente Correa niega todo esto. Sin embargo, los archivos incautados revelaron más vínculos entre la guerrilla y el exmandatario izquierdista que gobernó Ecuador desde 2007 a 2017. En una conversación entre Uriel y el comando central de la guerrilla, se desprende que Correa le habría ofrecido al ELN dirigir o al menos ser parte de lo que él denominó
Ministerio del Petróleo. Correa le habría pedido a Uriel que le recomendara una persona de ideología política de izquierda para ponerlo en dicha entidad. Sin embargo, esto nunca llegó a concretarse porque, según Uriel, no conocía a una persona de izquierda capaz de encargarse del petróleo de Ecuador. Sí, es preocupante el nivel de injerencia que estos grupos terroristas tienen en nuestros países. De hecho, las redes criminales del ELN llegan a lugares mucho más lejanos, como Argentina, donde habrían intentado secuestrar a un alto ejecutivo de una multinacional de alimentos para pedir una suma millonaria por su liberación. ¿Y qué decir de Chile? ¡Atención chilenos! El terrorismo del ELN estaría mucho más que afianzado en el país. De acuerdo con la investigación, en Chile el grupo terrorista se habría conectado con las protestas que derivaron en la modificación de la constitución del país. Según los documentos que publicó la revista Semana, el ex guerrillero Uriel mantenía conversaciones con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En los más de 2 millones de archivos, de los cuales hasta ahora se conocería solo una parte, se demuestra que el ELN también expandió sus tentáculos en otros países como Brasil, Honduras y Guatemala. También tendría acuerdos con empresas chinas para importar litio para sus radios y equipos, y con empresas colombianas para abastecerse de material para su armamento. Recordemos que el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN fracasó después del atentado criminal que ejecutó la guerrilla en enero de 2019 contra una escuela de policía y en el cual fallecieron 22 jóvenes. Desde entonces, los líderes guerrilleros del ELN, como Pablo Beltrán y Gavino, se han quedado refugiados en Cuba y La Habana se ha negado a extraditarlos. Hasta aquí te hicimos un muy sintético resumen de los vínculos del ELN con la región, pero sobre todo con Ecuador. ¿Por qué el ELN está tan interesado en Ecuador y hasta tendría acuerdos con los máximos líderes izquierdistas del país? La respuesta la podría tener alguien que conoce bien de cerca estos temas, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En una entrevista concedida al medio colombiano Semana, Lenín Moreno develó importantes acusaciones sobre los planes para llevar el comunismo a Ecuador y posteriormente a Colombia. Lenín explicó que la estrategia consiste en formar una suerte de pinza entre Venezuela y Ecuador para poder presionar y asfixiar a Colombia. Como dijimos, de cara a estas elecciones en Ecuador, La Habana habría jugado fuerte y le habría dado $80.000 a Andrés Arauz, el candidato izquierdista apadrinado por Rafael Correa. Pero ¿cuánto hace que el ELN está operando activamente en Ecuador? Este dato aún no se sabe, pero lo que sí sabemos es que las narcoguerrillas ya operaban en Ecuador desde al menos 2018, cuando 3 periodistas ecuatorianos fueron secuestrados en su país y posteriormente fueron asesinados en Colombia por parte de un grupo disidente de las FARC. Desde entonces, las autoridades ecuatorianas han identificado la actividad de la guerrilla colombiana a lo largo del territorio. Puntualmente, la presencia del ELN se hizo evidente en octubre de 2019, luego de que guerrilleros se infiltraran en el paro indígena de 2019 para derrocar al gobierno de Lenín Moreno. La presencia del ELN y de los grupos terroristas de Colombia se hizo evidente en el momento en que hubo un levantamiento en el mes de octubre, usted recordará, del año 19, en el cual correístas, más gente que sabía perfectamente acerca de guerrilla urbana, y quienes más podían ser sino aquellos, y más algunas personas un tanto despistadas, se aprovecharon de un legítimo levantamiento por parte de los indígenas, se aprovecharon de esa situación y crearon caos bajo la pretensión de que el gobierno sea destituido. Ese era el objetivo. Fueron inclusive encontrados dineros que se repartía a los manifestantes y con los cuales se adquiría los insumos para poder continuar con esta tarea de supuesto derrocamiento del presidente de la República. Fallaron en esa ocasión, pero no han dejado de hacerlo en ningún momento de mi mandato. De todas formas, nosotros sabemos el tipo de actuación que tienen estos grupos. La guerrilla urbana, para la cual estaban preparados, fue puesta en práctica en el momento en que se fabricaban armas de tipo casero que en el Ecuador no se las conocía, nunca se las había utilizado, y que por cierto no eran armas de fuego aparentemente, pero eran esos tubos que se convertían en una verdadera arma de fuego y que causaban tantas lesiones en policías y en ciudadanos. Allí estuvieron ellos, sin duda alguna, allí estuvieron ellos. En este marco es que el presidente Moreno alerta que si el candidato de Correa, Arauz, se consagra ganador en las elecciones de Ecuador, la guerrilla y el comunismo avanzarán tanto en Ecuador como en Colombia.
Las declaraciones de Moreno son realmente reveladoras, aunque a esta altura de los hechos en realidad no sorprenden. Resulta que después del primer triunfo de Correa en 2007, se formaron en Ecuador varios corredores de narcotráfico, tal como sucede en Colombia. Y como sabemos, el narcotráfico es la principal fuente de financiación para estas agrupaciones terroristas. Lenín Moreno no deja lugar a dudas. Bajo la protección de Correa, las narcoguerrillas de la FARC y el ELN se fueron expandiendo a lo largo y ancho de Ecuador. Escucha lo que detalló el presidente Moreno. Después del triunfo de Rafael Correa, sospechosamente se formó una franja virtual, similar a la que tienen en Colombia, en la que transitan con bastante liberalidad las personas que trafican la droga. Es por eso que en ese periodo, en el periodo de Correa, el expresidente Correa, casualmente se daba el encuentro en las playas de las costas, en las costas ecuatorianas, en las playas, se daba el encuentro de paquetes de cocaína, que en más de una ocasión los pescadores, los campesinos, las entregaban a las autoridades. Y esto no podía sino provenir de barcas que naufragaban, llenas de droga que naufragaban, o de barcas que eran detectadas y que seguramente arrojaban el contenido de droga hacia el mar, tratando de librarse de ellos, de librarse de la persecución de las autoridades. Esa franja yo la detecté apenas asumí la presidencia y me di cuenta de la cantidad de mentiras y patrañas, entre muchas otras, que había montado el expresidente Correa. Pero luego investigamos y averiguamos de que perfectamente conocía acerca de la presencia de estos grupos y que se apoyaban precisamente en ellos para empezar a formar grupos insurgentes en nuestro país. Deduzca usted, había una franja en la cual transitaban con toda libertad. Además, fueron inutilizados completamente los radares y no se compró ningún tipo de armamento para poder dotar a nuestra policía y a nuestro ejército para que realicen un combate. Con el paso de los años se sumó otro hecho crucial que permitió el desarrollo de la narcoguerrilla en Ecuador, la farsa de los acuerdos de paz en Colombia, que tuvieron como árbitro a La Habana. Sí, a esta altura uno se pregunta cómo alguien puede seguir confiando en la palabra del comunismo cubano. En fin, lo que Moreno asegura es que, a diferencia de lo que se cree, la estrategia de Cuba es primero ir por Ecuador, para luego dominar Colombia. Es por eso que el actual presidente ecuatoriano muestra una latente preocupación por el futuro, no solo de su país o de Colombia, sino de toda la región. Con eso sí, mucho cuidado con eso debemos tener, no solamente los ecuatorianos, sino en Colombia, porque no se olviden que Ecuador es el próximo objetivo. El siguiente objetivo que ellos quieren conseguir es Colombia. Quieren formar una tenaza, una pinza que abarque Colombia, que abarque Venezuela, que avance Ecuador y poder presionar a la hermana República de Colombia. Por eso, colombianos, mucho cuidado con estos grupos que siempre se disfrazan, jamás lucen a la luz del día, generalmente se esconden en las tinieblas para hacer sus macabros planes. Con respecto a la injerencia de Cuba en Colombia puntualmente, a esta altura es más que evidente. Sin embargo, ciertamente la información contenida en los documentos incautados a Ariel no deja de sorprender. Pero lo que sorprende aún más es que el gobierno de Iván Duque no rompa relaciones con La Habana. ¿Por qué decimos esto? Escucha lo que dictaminó la inteligencia colombiana y cito textual. Cuba ejecuta una estrategia de injerencia en Colombia a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Es decir, el régimen cubano utiliza el dinero del tráfico de drogas que lleva a cabo el ELN para inmiscuirse en la vida soberana de Colombia y en realidad en el resto de los países de la región, como vimos en el caso de Ecuador. Es más, el documento referido menciona puntualmente al embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo, y también a organizaciones que están vinculadas con la infiltración, como por ejemplo el Movimiento Colombiano de Solidaridad por Cuba. Pero por si fuera poco, se reveló que La Habana planeaba construir 23 casas de la solidaridad, 17 ya en funcionamiento y el resto en planeación, a través del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN. La inteligencia colombiana determinó que, mediante estos financiamientos, a muchas otras organizaciones que operan en Colombia, el régimen comunista cubano busca adoctrinar jóvenes y apoyar manifestaciones sociales de gran envergadura que atenten contra la estabilidad de Colombia.
Presta atención a estos datos sobre la injerencia cubana en Colombia. Según el medio Semana, habrían ingresado al país 1.500 agentes cubanos entre 2017 y 2020, en calidad de deportistas, médicos, profesores y entrenadores. Y la gran apuesta de La Habana para llegar al poder e imponer finalmente el comunismo en Colombia es el chavista Gustavo Petro. Petro ha apoyado todas las manifestaciones que han sido infiltradas por cubanos y cuyo resultado siempre ha sido el vandalismo, la destrucción y los ataques a la propiedad privada. De hecho, ya se han denunciado infiltraciones cubanas en los paros nacionales que ha experimentado Colombia en el último año. Mientras más ardan las estaciones del Metroplus en Bogotá, mientras más edificios se vandalicen y menos empresas operen por culpa del paro, más se fortalece la estrategia de crear el caos y el odio de clases, para que Petro emerja como líder de ese resentimiento social que dispute la presidencia en el 2022. Ojo, que no nos engañe más, el comunismo cubano sigue siendo una amenaza para Latinoamérica, solo que ahora rediseñó su estrategia para camuflarse en las instituciones democráticas. Según los documentos mencionados, La Habana planea interferir en las próximas elecciones de toda la región. Es decir, además de Ecuador ahora y Colombia el año que viene, en la lista están Chile y Perú. Y lo que sucede ahora en Ecuador es importantísimo. Si llega al poder el candidato financiado por el grupo terrorista ELN, que representa la extensión de Cuba en el continente, Ecuador sumirá ante la tragedia del comunismo. Y el próximo objetivo ya está definido, será Colombia.